Seguimos con nuestra serie del libro de los Hechos. Vamos ya por el capítulo 9. Vamos a estar viendo los versículos 19 al 31. Hechos 9, 19 al 31. Recordemos rápidamente, ¿verdad?, que estuvimos viendo la conversión de Saulo de Tarso, ¿verdad? Vimos cómo este perseguidor de la iglesia que había consentido en la muerte de Esteban, ¿verdad?, que él estuvo ahí cuando apedrearon a Esteban. Ahora el Señor, ¿verdad?, lo salva. El Señor salvando a un pecador que, como dijimos, para la vista nuestra era un hombre que no era salvable. Cualquiera hubiera dicho, no, todo el mundo puede ser salvo, ¿verdad?, menos Saulo de Tarso, que él respiraba amenazas para la iglesia. Era un perseguidor de la iglesia, odiaba a la iglesia. Él había pedido poderes para poder perseguir a la iglesia. Entonces, este hombre en su mente él estaba sirviendo al Señor, persiguiendo a esta secta, ¿verdad?, a este grupo que él consideraba equivocado, va en persecución de la iglesia y camino a Damasco se le aparece nuestro Señor y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Recuerden que esa luz de la presencia de Jesús lo enceguece, pierde, ¿verdad?, momentáneamente su vista, y eso fue lo que vimos la semana pasada, cómo el Señor, ¿verdad?, este hombre que iba con un gran orgullo, lo humilla, tiene que entrar, ¿verdad?, tomado de la mano a la ciudad para que oren por él, para que recobre su vista, y después de eso vamos a ver qué pasó. Eso es lo que vamos a estar viendo esta tarde, estudiando los versículos del 19 al 31. Veamos que en el 18 dice que al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. ¿Se acuerdan que era curioso ver cómo este hombre había perdido el apetito, ¿verdad? Estaba como desganado de ver lo que él había estado haciendo para con la iglesia, persiguiendo, encarcelando cristianos, y ahora él se da cuenta que con eso lo que estaba haciendo era persiguiendo a Cristo, persiguiendo a Jesús. Entonces, cuando él recobra la vista, el Señor tiene misericordia de él, lo primero que hace es levantarse y pedir ser bautizado. Después de eso come. O sea, lo importante, lo más importante para él era ser obediente ahora al Señor. Leemos ahora del 19 al 31. Pongan mucha atención porque vamos a estar yendo al texto constantemente, pero necesito que les quede clarita la lectura del texto que vamos a ver. Hechos 9, 19 al 31. Y habiendo tomado aliento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándolo, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y de cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Ese es el texto que vamos a estar estudiando esta tarde. Usted que está aquí en esta tarde, si Cristo ya le salvó de sus pecados, si usted estaba muerto y el Señor le dio vida, usted, por amor, debería estar deseoso de servir al Señor. O sea, eso es lo que normalmente debería ocurrir en la vida de una persona que ha sido salvada por el Señor. El mismo Jesús afirmó en Marcos 10:45 lo siguiente, esto lo dijo Jesús:
porque el Hijo del Hombre, refiriéndose a él, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Cristo mismo dijo que él no había venido para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. No me cabe duda que meditamos muy poco en lo que afirma 1 Juan capítulo 2, versículo 6. ¿Qué es lo que dice 1 Juan 2:6? El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Si nosotros decimos que somos cristianos, si nosotros decimos que permanecemos en él, tenemos que andar como Cristo anduvo. Y si Cristo dijo que él no vino para ser servido, sino para servir, entonces nuestra vida debería distinguirse por la cantidad de servicio que damos al Señor y a nuestros hermanos. Así las cosas, nuestro enfoque en la vida debe ser servir a nuestro Señor. La semana pasada vimos cómo el Señor salvó a Saulo de Tarso, que es, ustedes recuerdan que ese es el nombre de él, ¿verdad? Después va a ser el apóstol Pablo. Este Saulo que leímos, que es el perseguidor de la iglesia, ese que posteriormente va a ser conocido como el apóstol Pablo, gran escritor del Nuevo Testamento, apóstol, misionero. Era un férreo perseguidor de la iglesia. Ahora Lucas continúa narrando sus esfuerzos iniciales por servir al Señor. Llega el Señor, salva a Saulo de Tarso, se recupera de la vista y lo primero que hace es salir a predicar de una vez, salir a predicar a Cristo. O sea, estar recién convertido. Una persona que está recién convertida y ya lo vemos en las sinagogas predicando a Cristo. Esta es precisamente la evidencia de que la conversión de Saulo fue verdadera, de que fue algo genuino. Rápidamente el perseguidor se convierte en perseguido, debido a su valiente proclamación de Jesús como el Hijo de Dios y el Cristo. El propósito de la predicación de hoy es que veamos cómo Dios quiere que todos los que Él ha salvado le sirvan en cualquier situación que Él los ponga. Dios quiere que todos los que Él salva le sirvan y que le sirvamos en cualquiera sea la situación que Él nos ponga. Las primeras experiencias del apóstol Pablo en el ministerio ilustran este tipo de vida. Vamos a ver al menos 5 lecciones que se desprenden de nuestro texto de hoy. Al menos 5 lecciones. La primera de ellas es esta. Los creyentes, aún los nuevos creyentes, deben dar testimonio de Jesucristo. Todos los creyentes, aún los nuevitos, tienen que dar testimonio de Jesucristo. Veamos lo que dicen los versículos 19 y 20. Dicen así: y habiendo tomado alimento, recobró las fuerzas. Recordemos, Saulo de Tarso en ese momento está débil porque no había comido. Estaba deprimido, digámoslo así. Se sentía mal de lo que él había hecho, no comía, no bebía. Y dice que habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Vean lo sorprendente de esto. Cristo, él pensaba que no era cierto lo que se predicaba de Cristo. Por eso mataron a Esteban. Porque Esteban dijo que Jesús era ese del cual hablaba el Antiguo Testamento. Era ese mejor que el templo. Era ese profeta, ¿verdad? Recuerdan, prometido por Moisés de que vendría un profeta como él, que Dios lo mandaría. Y precisamente eso fue lo que detonó la furia de los que estaban ahí, apedrearon a Esteban y lo mataron. Y Saulo estaba ahí. Ahora Saulo está predicando que precisamente Jesús sí es el Hijo de Dios, diciendo que este era el Hijo de Dios. Vemos que Pablo no se quedó mucho tiempo sentado después de ser salvo, antes de comenzar a proclamar a Jesús en las sinagogas de Damasco. Recién convertido y se va a las sinagogas a proclamar a Cristo. Ahora, humanamente pensemos que Saulo pudo haber puesto varias excusas. Nosotros somos muy buenos para poner excusas. ¿Verdad? Si algo somos los seres humanos es expertos, ¿verdad? Para que se nos ocurra algo para salir del problema en el que estamos. Él pudo haber puesto excusas como estas, se me ocurre. Soy muy nuevo. Estoy recién comenzando en los caminos del Señor, así que yo no tengo por qué, ¿verdad?, todavía estar predicando. Voy a darme un tiempito. Soy muy nuevo. Otra excusa pudo haber sido mejor esperar hasta que todo esté en orden, ¿verdad?, antes de abrir la boca. Otra excusa pudo haber sido: vine aquí para arrestar a los seguidores de Cristo, entonces la gente pensará que soy inestable, ¿verdad? Si hago algo por lo que distinto a lo que yo venía a hacer. Otra excusa pudo haber sido: Damasco no es mi hogar, ¿verdad? Voy a esperar hasta que regrese a casa para empezar a predicar a Cristo.
Porque Pablo no era de Damasco, él iba camino a Damasco para perseguir a los cristianos. Pero se quedó predicando ahí en Damasco, donde el Señor le salvó. Pero vemos que no inventó excusas, simplemente comenzó a proclamar el nombre del Señor. Vean lo que dice versículos 20 al 22. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios, y todos los que le oían estaban atónitos, estaban sorprendidos. Atónito lo que significa es eso, es como cuando usted se queda así, ¿verdad? Que se queda como dicen en inglés, como un venado encandilado, ¿verdad? Que se quedan con los ojillos así nada más. Así estaba la gente oyendo a Saulo y decían, ¿no es este el que asolaba Jerusalén? ¿No es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Decían, pero qué raro, este es el que andaba persiguiendo a los cristianos. Ahora está predicando aquí. Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba, o sea, le decían eso, pero ¿qué hacía él? Se esforzaba aún más predicando y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús es el Cristo. Él demostraba. ¿Cómo lo hacía? Con la palabra del Señor. Él les enseñaba la escritura y les demostraba que Cristo, que Jesús, era ese ungido que hablaba del Antiguo Testamento. Eso es lo que estaba haciendo Saulo. Él les demostraba que Jesús es el Cristo. Jesús es el Hijo de Dios. Esos son los dos términos que se usan ahí. Vemos que Saulo no lo tenía todo bajo control al principio. Eso se desprende de la declaración, pero Saulo mucho más se esforzaba. No es que todo le salió bien desde el principio, no, se tuvo que esforzar. La desconfianza de los que lo oían no le impidió intentarlo una y otra vez. Cuanto más daba testimonio de Cristo, más fuerte se ponía. La mayoría de nosotros sabe que una persona verdaderamente aprende ¿cuándo? Cuando empieza a hacer. Los que han tenido la oportunidad de pasar por algún colegio técnico o por la universidad o por una carrera técnica, saben que ahí nos enseñan mucho, ¿verdad? En texto. Pero ¿cuándo empieza uno a aprender? Cuando usted practica. Cuando usted pone ese conocimiento y lo empieza a aplicar. Cuando usted sale de la universidad o del colegio técnico y usted dice, mira, lo que me enseñaron es nada. O sea, donde estoy aprendiendo es aquí, en la práctica. Entonces, la mayoría de nosotros sabe eso. No solo por el conocimiento intelectual. Es indudable que se necesita una cierta cantidad de conocimiento intelectual, eso es cierto, antes de hablar acerca de nuestro Señor Jesucristo. Pero no hay mejor manera de aprender que involucrarse en la obra del Señor y ser puesto a prueba. Ser puesto a prueba. Que lo digan los hermanos que salen a repartir tratados cuando les hacen una pregunta que usted no sabe contestar en ese momento. ¿Qué hace? Se siente mal y dice, no, ya no vuelvo a salir, qué vergüenza. Me preguntaron algo y no supe. No, es un reto para que usted vaya a la palabra de Dios y escudriñe, y la próxima vez que esa persona le pregunte, usted poder dar una respuesta. Honestamente usted puede decir, vea, hermano, o a una persona que le diga, vea, señor, esta pregunta en este momento no tengo la respuesta, pero hagamos algo, deme la oportunidad y veámonos el otro domingo y le traigo la respuesta de qué es lo que usted está preguntando. Y usted entra en la palabra de Dios y empieza a escudriñar hasta que encuentre y usted dice, aprendí más de la palabra del Señor. Muchos de ustedes me han hecho preguntas, muy buenas preguntas, inclusive después del culto, de parte de la predicación, y llego a la casa a seguir buscando y buscando y les mando y me siento feliz de eso. ¿Por qué? Porque uno, sé que estaban poniendo atención, y dos, me hace crecer a mí también al escudriñar más la palabra del Señor. Y eso es lo que pasaba con Saulo. Él se esforzaba más y más. Me encontré una frase muy interesante mientras preparaba el sermón de un evangelista del siglo XIX. Tal vez ustedes lo han oído, es Dwight L. Moody. Tal vez doctrinalmente no coincidamos con él en muchas cosas, pero era un hombre que amaba a Dios y predicaba el evangelio y quería la salvación de los pecadores. Moody dijo lo siguiente: si usted no va a trabajar para el Señor porque tiene miedo de cometer errores, probablemente cometerá el error más grande de su vida, el de no hacer nada. Repito, porque esto es fundamental que lo entendamos. Si usted no va a trabajar para el Señor porque tiene miedo de cometer errores, probablemente cometerá el mayor error de su vida, el de no hacer nada. Y tiene razón, muy. Muchos de los que estamos acá, por miedo, es que, ¿y qué hago? Y es que si voy a predicar y no sé, lo que me preguntan, como si me trabo. Vean que Saulo, recién convertido, salió a predicar a Cristo.
y salió a decir, este es el Cristo, este es el Hijo de Dios. No le importó la condición en la que él estaba. Era altamente criticable ver a un hombre que acá andaba persiguiendo a la iglesia y ahora predica a Cristo. ¿Cuántos se han autocensurado diciendo, ¿cómo voy a predicar yo si la gente sabe quién era yo? La gente sabe lo que yo hacía. Más bien ese es el testimonio. Yo era ciego y ahora veo. Cristo es la respuesta de por qué yo soy diferente hoy en día. E ir y predicar el evangelio. Muchos van a decir, ¿qué puedo decir yo? Yo no sé hablar. ¿Qué le digo a la gente? La respuesta es, hable de Jesucristo. Eso es lo que usted tiene que hablar. No es ir a contar su testimonio. Su testimonio puede ser de ayuda para muchos, pero Cristo no nos ha mandado a ir a decir nuestro testimonio. Cristo nos manda a predicar el evangelio. La buena noticia de que en Él hay salvación, de que es en Cristo que podemos tener el pago de nuestros pecados. Lo único que podemos presentar al Padre para decir que somos justos, no por nuestra justicia, sino por la justicia de Cristo. Él recibió el pago de nuestro pecado. Él recibió el castigo que nosotros merecíamos. Él vivió la vida perfecta en cumplimiento de la ley que ninguno de los que estamos aquí podemos vivir. Por eso es que solo en Cristo. Cristo es el único que vivió esa vida sin pecado para después morir en la cruz del Calvario, para después resucitar al tercer día, para después ascender al cielo donde está ahorita, sentado a la diestra del Padre, y de donde vendrá por segunda vez. Saulo comenzó a proclamar, Jesús es el Hijo de Dios. Vean qué proclamación más fuerte. Saulo está diciendo, Jesús es el Hijo de Dios. Esta es la única vez que aparece este título en el libro de los Hechos. Así, alguien predicándolo, Jesús es el Hijo de Dios. Saulo sí nos va a explicar por qué él le dice eso a Jesús, por qué predica eso de Jesús. Eso lo veremos cuando lleguemos al capítulo 13. Pero les adelanto lo siguiente, en Hechos 13, 32, 33, Saulo dice lo siguiente, y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús. Saulo les dice, vean, esa promesa que el Padre había hecho en la Biblia, en el Antiguo Testamento, nos la está cumpliendo a nosotros. Nos la está cumpliendo a nosotros resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, les dice Saulo en ese momento. Así está escrito en el Salmo 2, hasta les da la cita. Así está escrito en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y Saulo lo que les está diciendo es que con la resurrección de Cristo se cumple esta promesa y que dice mi hijo eres tú y que por eso Cristo es el Hijo de Dios. Por eso es que Saulo predicaba que Cristo es el Hijo de Dios, que Jesús es ese Hijo de Dios del cual hablan las Escrituras. Para los judíos era una clara referencia a la deidad de Jesús. ¿Por qué digo esto? Recuerden que cuando Jesús en Juan 5, 17 al 18, él dice lo siguiente, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por eso los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio padre, haciéndose igual a Dios. Cuando Jesús decía mi padre, ellos entendían que él se estaba poniendo al mismo nivel de Dios y por eso querían matarlo. Por eso que Saulo predique que Jesús es el Hijo de Dios es una afrenta grande para los judíos. Pero lo que les está diciendo Saulo es que ese Hijo de Dios que estaba prometido en el Antiguo Testamento es Jesús. Jesús mismo se los dijo. Jesús mismo se los declaró, yo soy el Hijo de Dios. Cerca del final de su ministerio, Jesús provocó a los fariseos con la pregunta de cómo el Mesías podía ser a la vez Hijo de David y Señor de David. Jesús les puso ese pasaje y lo dejó ahí pensando, dando a entender su propia filiación como su deidad. Esto fue en Lucas 20, 41 al 44. Jesús declaró la grandeza de su relación con el Padre cuando él dijo en Lucas 10, 22, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Este es un pasaje muy poderoso. Este es un pasaje que encierra una verdad muy fuerte. Leo nuevamente porque necesito que pongan atención. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre
Y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Si usted conoce a Dios esta tarde, es porque Cristo le plació revelarle quién es el Padre. Por usted mismo usted no hubiera llegado. Por usted mismo usted no hubiera tenido la capacidad de conocer a nuestro Señor. Eso es porque Cristo nos lo quiso revelar. Cristo nos quiso dar oídos para oír. Si no, la palabra del Señor sería locura para nosotros, porque el hombre natural no puede entender las cosas espirituales porque para él son locura y se tienen que discernir espiritualmente. Es una bondad de Dios, es misericordia, es pura gracia el que podamos entender la predicación de la palabra del Señor, porque de otra forma sería locura, como nos decían los hermanos en la mañana, la locura de la cruz. Vimos hace unos domingos con nuestro hermano Arles, ¿verdad?, que estamos viendo el Evangelio según San Marcos, cuando estudiábamos el capítulo 14, versículos 61 al 62, vimos que durante el supuesto juicio de Jesús, el sumo sacerdote le pregunta a Cristo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo: yo soy. Yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Yo soy. Le preguntan si es el Cristo, el Hijo del bendito, y él dice: yo soy. Varios de ustedes deben estar pensando, ¿verdad?, en este momento que Saulo tenía una gran ventaja, ¿verdad? Que ahí, claro, él empezó a predicar, pero es que tenía una gran ventaja respecto de cualquier nuevo creyente, porque ya él conocía muy bien las escrituras del Antiguo Testamento. Había sido enormemente estudiado, había sido grandemente enseñado de las escrituras del Antiguo Testamento, incluso antes de ser salvo. Pero eso más bien debería motivarnos a todos a escudriñar la palabra de Dios. Debería ser un aliciente para que nosotros nos esforcemos más en escudriñar la palabra de Dios, sin pereza, sin brincarnos libros. Vean, mis hermanos, para que cada uno piense ahí en su corazoncito, ¿cuántas veces habían leído ese pasaje de Éxodo que leímos ahora en la lectura continuada? ¿O se lo han brincado en la lectura continuada que tienen ustedes en sus casas? Ah, no, qué pereza, mucho número, mucha medida, mucha descripción. Estudiemos la palabra del Señor a fondo, leámosla, amémosla, apreciémosla, sin pereza, sino con un gran deseo de comprenderla y ponerla en práctica para que podamos hacer una correcta defensa de la esperanza que hay dentro de nosotros, de que Jesús es el Cristo, el ungido de Dios, enviado a la tierra como el Salvador de todos los que confían en Él. La segunda lección que aprendemos de este pasaje que estamos estudiando hoy es la siguiente: los creyentes deben tomarse el tiempo para profundizar sus raíces en el Señor. Los creyentes deben tomarse el tiempo para profundizar sus raíces en el Señor. Y aquí, mis hermanos, les confieso que tuve que hacer estudiar bastante este pasaje para poder intercalarlo con otras cartas de Pablo. ¿Por qué digo que aquí hice eso? Porque entre un versículo y otro van a ver que hay un periodo de tiempo muy grande. No estoy extrayendo esta enseñanza directamente de nuestro texto, sino juntando las piezas con otro pasaje de las Escrituras que es esencial para entender lo que pasó aquí en la conversión de Saulo. Es Gálatas capítulo 1, versículos 15 al 18. Gálatas 1, 15 al 18 nos dice lo siguiente. Antes de leerlo, voy a leer en nuestro pasaje la parte de que les estoy explicando. Ven que el versículo 23 nos dice: pasados muchos días. En ese pasados muchos días, en medio del 22 y el 23, tenemos lo que está ocurriendo en Gálatas 1, 15 al 18. Vemos el 22, dice: pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Y después dice el 23, pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Vamos a ver qué pasó en esos días, en esos muchos días que nos dice esa frase. Gálatas 1, 15 al 18 dice lo siguiente: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, aquí está hablando Pablo, y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Ven, ahí tenemos ese intermedio. En esos muchos días
hay un viaje de Pablo a Arabia y después él vuelve a Damasco. No se fue, dice, inmediatamente a consultar a los apóstoles. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. También se nos dice que conoció a Jacobo, el hermano de Jesús. Entonces, vean lo que pasó ahí. Viene en ese intermedio, tenemos que Saulo predica en Damasco, sube a Arabia, está 3 años, vuelve a Damasco y después va a los apóstoles, que es lo que vamos a seguir viendo en el libro de los Hechos. Según algunos comentaristas, los judíos consideraban que cualquier parte del año era un año. O sea, digamos, como que yo diga ahorita, nos va a tomar 2 años hacer un proyecto, entonces estoy contando este y el que viene, y lo que queda de este año es un pedacito apenas, ¿verdad? Pero entonces la forma de hablar, ellos consideraban que si yo digo que se va a hacer entre este y el próximo año, nos va a tomar 2 años. Así, esa era la forma de hablar. Entonces estos 3 años que hablan acá pueden ser 3 años completos o pueden ser hasta 14 meses, que es la frase más pequeña, que hay un mes en uno, 12 meses y un mes. Entonces ese es el tiempo que puede estar existiendo. Pero la permanencia de Pablo en Arabia debe haberse dado entre Hechos 9:22 y el 9:23. ¿Qué hace Saulo allí? ¿Qué es lo que hace en Arabia? Podemos suponer que pasó tiempo estudiando las escrituras que conocía bastante bien por su formación. Recordemos que Saulo fue enseñado a los pies de Gamaliel, el mejor maestro, digamos, la mejor universidad que había en ese entonces. Pero esta vez examinándolas desde la luz fresca de su conversión y su encuentro con el resucitado y exaltado Jesucristo. Ahora Saulo estaba viendo esas escrituras que él conocía ya desde otro punto de vista. Podía ver a Cristo en esas escrituras. Por eso él entiende que el Salmo 2 está hablando de Jesús. ¿Entienden? Es cuando usted empieza a ver las escrituras, el Antiguo Testamento, como Felipe, cuando le predica el Evangelio al etíope a partir del libro de Isaías, lo que está viendo es que lo que está en Isaías apunta a Cristo. Saulo no había estudiado la escritura así. Él había estudiado de una manera plana, diferente, ¿verdad? Ellos esperaban al Mesías todavía. Hoy en la lectura continuada que tuvimos en la mañana pudimos ver lo que ellos esperaban del Mesías, que viviría para siempre, que no puede ser que ese que iba a sufrir fuera el Mesías. No estaban leyendo correctamente las escrituras. Así como Jesús había guiado a los hombres en el camino de Maús a través de Moisés y todos los profetas explicándoles las escrituras que hablaban de él, así el Señor hizo con Saulo. ¿Qué hace Jesús cuando resucita? Y están aquellos discípulos que van camino de Maús, iban tristes. ¿Por qué? Porque ellos esperaban que Jesús hubiera sido el Cristo. Y ellos decían, y hoy es ya el tercer día. ¿Y qué les dice el Señor? No están entendiendo. Y qué bonito haber podido estar en esa predicación de Jesús, porque dice que él pasó desde Moisés y por los profetas y les enseñó lo que las escrituras decían de él. Hablaban de mí estas escrituras y ustedes no lo entendieron. Aunque la experiencia de Saulo en el camino de Damasco fue muy personal y emocionalmente traumática, su fe tenía un fuerte componente doctrinal. Saulo ciertamente tuvo una experiencia que nosotros no tuvimos. Se le aparece Cristo, lo ciega, ¿verdad? Con aquella luz resplandeciente, es algo dramático. Pero ustedes ven las exposiciones de Saulo en las cartas y son doctrinales. Él no andaba, de verdad, hablando de lo extraordinario de ese milagro y todo. Sí lo contó en 3 ocasiones, cómo el Señor le salvó. Pero él estaba dando énfasis a demostrar con la Biblia que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Cristo. Muchas de sus cartas, Romanos, Gálatas, Efesios, Colosenses, comienzan con un fundamento teológico antes de pasar a secciones prácticas. Y él escribió estas cosas para cristianos comunes, no para estudiantes de seminario, no, para cristianos comunes. ¿Para qué? Para que se empapen de lo rico de la palabra del Señor. Vemos este énfasis doctrinal en nuestro texto, en el sentido de que fue capaz de confundir y argumentar con las escrituras y confundir a estos judíos de Damasco. Es importante que tengamos claro esto porque hoy en día la doctrina y la teología tienden a ser despreciadas entre muchos que afirman ser cristianos evangélicos. Muchos dicen, no, la doctrina divide. La doctrina, ¿verdad? Es algo tedioso. No, mejor tengamos experiencias espirituales.
La sana doctrina bíblica es el único fundamento sólido para una experiencia cristiana saludable. Si usted está escaso de doctrina, no va a tener una experiencia cristiana saludable. Si usted confía en sus sentimientos, es que hoy el culto yo no sentí la presencia. No, no es sentir o no sentir. Venimos a adorar al Señor, sienta usted o no sienta. El Señor lo llamó a que venga a escuchar la palabra del Señor, a que venga a adorarlo a Él. La sana doctrina bíblica es el único fundamento sólido para una experiencia cristiana saludable. Siempre existe el peligro de que el conocimiento se le haga que se le suba el orgullo a una persona. O sea, ese es un problema que es latente. Aquí una persona que explica muy bien, que sabe bastante, está el peligro del orgullo y es algo con lo que hay que luchar y hay que orar de que ese orgullo, ¿verdad?, siempre baje. Pero el remedio no es ser teológicamente ignorante. Ese no es el remedio. Pablo siempre combinó una doctrina sólida con un ferviente amor un amor de corazón por Jesucristo. Yo estoy muy contento porque un proyecto que tenemos y que espero que el Señor nos prospere para el próximo año es tener una biblioteca aquí en la iglesia. Estamos ahí en tratativas y estamos en comentario de ver cómo vamos a hacer, pero queremos hacerla digital. Vamos a ver cómo nos va. Pidámosle a Dios desde ya, oremos. ¿Para qué? Para que ustedes tengan acceso a libros buenos, para que crezcan en doctrina también. Que no aflojen en la lectura de la palabra del Señor, pero que crezcan doctrinalmente. Una iglesia doctrinalmente sólida, sana, va a ser una iglesia que va a estar aquí firme y vamos a estar bien cimentados sobre la roca. Entendiendo por qué creemos lo que creemos. Entendiendo por qué el evangelio es una buena noticia. Pero nos hemos vuelto perezosos. Yo conocí gente que antes, ¿verdad?, más jóvenes los veía leyendo un montón de libros y los veía comentando y todo, y después han ido aflojando, han ido mermando ese fervor. Tercera lección que aprendemos en este pasaje: los creyentes deben estar preparados para enfrentar la oposición y el rechazo. Los creyentes deben estar preparados para enfrentar la oposición y el rechazo. A menudo los creyentes piensan que como Dios los ama, ¿verdad?, los va a proteger de todas las pruebas y las dificultades. Hay mucha gente que viene al cristianismo porque ya yo quiero, como dicen los falsos de esta doctrina, de pare de sufrir, ¿verdad? Que ya con eso ya usted para de sufrir en este mundo. Ya no más pruebas, ya no más dificultades. Y eso no es cierto. Incluso una lectura superficial de la Biblia muestra que esto no es así. Jesús mismo le dijo a la gente: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, en este punto de que tenemos que estar preparados para enfrentar oposición y rechazo, vamos a ver algunos subpuntos. El primero de ellos es que tenemos que estar preparados para enfrentar oposición y el rechazo de los de afuera. Tenemos que estar preparados para enfrentar la oposición y el rechazo desde afuera. Los judíos se quedaron atónitos al principio cuando Saulo comenzó a proclamar que Jesús es el Hijo de Dios, según lo vemos en el versículo 21. Y en el versículo 23, después de que regresó de Arabia, ya la paciencia de estos judíos se agotó y querían matarlo. Eso es lo que nos dice el 23. Pasados muchos días, o sea, todo este tiempo que estuvo en Arabia, después bajó a Damasco. Entonces dice, pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Ya le pusieron precio a su cabeza. Vemos en los versículos 24 al 25 lo siguiente: pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Estaban ya vigilantes. Vamos a ponerle un fijo ahí para ver cuándo están y le damos cacería. Entonces los discípulos, y ojo aquí, ya en Damasco habían discípulos entonces. La predicación de Saulo había rendido frutos. Ya había discípulos ahí en ese lugar. En este lapso de que él va a Arabia, después regresa, primeramente había predicado en Damasco, va a Arabia, regresa y ya hay gente, ya hay creyentes en ese lugar. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Ahí con una cuerdita. Lo van bajando para que quede fuera de la ciudad y él pueda escapar. Eso hicieron sus hermanos, eso hicieron los discípulos. Como les digo, ya había un grupo de discípulos que habían respondido favorablemente al evangelio, y cuando supieron que había resuelto matar a Saulo, lo bajaron por el muro,
descargándolo en una canasta. Kistemaker dice lo siguiente con respecto a esto. El perseguidor que respiraba amenazas de muerte contra los cristianos recibe ahora su propia condena de muerte. El mismo religioso fanático que causó tanto dolor a los seguidores de Cristo, ahora sufre por causa de Cristo. No hay nada malo, ni tampoco que sea muy bajito espiritualmente, que un creyente busque preservar su propia vida. O sea, porque mucha gente puede decir, no, mira, qué debilidad espiritual la de Saulo, huyendo de los... No, ahí no hay nada de debilidad espiritual en querer preservar la vida. Muchas veces Jesús mismo se escabulló en medio de los que le iban a hacer daño. Él dijo, aún no ha llegado mi hora. Como lo hizo Saulo en este caso, ¿verdad? Eso de que fue bajado, eso está dentro del propósito del Señor. Lo importante es que un creyente debe estar preparado para que no todos reciban con agrado el mensaje acerca de Cristo. Y esto es algo que a mucha gente lo agarra por sorpresa. Usted llega y se esfuerza y está predicando el evangelio con aquel amor, con aquel, y sale y lo insultan. Le dicen alguna grosería, lo tratan mal, le hacen mala cara, le cierran la puerta en la cara. El evangelio es una ofensa, recuerden eso. El evangelio es una ofensa porque confronta a los pecadores con su pecado. Si hay algo que le ofende al hombre, es pensar que le están diciendo pecador, que le está diciendo a alguien que él está mal delante del Señor, que está pecando, y eso les ofende. Les roba la gloria de su propia salvación. Además, el criterio para medir el éxito de la evangelización nunca va a ser cuántos respondan. Usted no diga que le fue bien o mal dependiendo de cuántos respondieron el evangelio. Esa no es la medida, sino más bien si expusimos el evangelio de manera clara y sin concesiones. Si es exitoso es que usted logró exponer el mensaje del evangelio sin falsearlo, sin bajarle la intensidad, sin bajarle el estándar bíblico al evangelio. Usted le predicó a ese hombre y a esa mujer que sin Cristo el camino por el que va es un camino de muerte, que la paga de su pecado es la muerte. No empezó diciéndole, mire, usted está casi en el cielo, ¿verdad? Lo que le falta es un poquito, nada más, pero todo lo que usted ha hecho es tan bueno que usted prácticamente lo tiene ganado. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Esa es la verdad. Esa es la mala noticia. La mala noticia es que ninguno de los que estamos aquí hubiéramos podido presentarnos ante el Señor con algo suficientemente valioso para decirle, Señor, este es la paga de mi pecado. Esta es. Lo que yo he hecho es tan bueno, y esa es la teología de la Iglesia Católica Romana. Que hay gente que ha hecho cosas tan buenas que más bien hasta los méritos les han sobrado, ¿verdad? Y generan ese banco de méritos para poder darle a otros que tienen que salir del purgatorio. Ninguno de los que estamos aquí podríamos habernos presentado ante el Señor como justos de no ser por la acción de Jesucristo, de venir, vivir en este mundo una vida de justicia y morir en la cruz del Calvario en pago de nuestros pecados. Esa es la buena noticia del Evangelio. Es solo en Cristo, nada más. Nuestro trabajo es ser fieles en la presentación del mensaje y dejarle los resultados a Dios. Predicar el evangelio correctamente y dejar que sea el Señor el que haga el resultado. Es el Señor el que le va a dar vida a ese muerto que está escuchando el evangelio. Lo único que ese pecador va a poder oír por la gracia del Señor y por la acción del Espíritu Santo es el mensaje del evangelio. Por eso las iglesias que predican prosperidad o las que predican mensajes positivos no le están dando la buena noticia al pecador de que en Cristo hay salvación. Repito, nuestro trabajo es ser fieles en la presentación del mensaje y dejarle los resultados a Dios. Por eso no nos sorprendamos de la hostilidad abierta. Si a usted lo rechazaron, es porque el Señor ya trajo ese juicio sobre esa persona. Esa persona no va a poder presentarse ante el Señor y decir, Señor, nadie me habló. Nadie me dio la buena noticia. No, claro que sí se le dio. ¿Qué aprendemos también en este sentido de la oposición? Tenemos que estar preparados para la oposición y rechazo desde adentro también. Eso puede ocurrir. Eso le ocurrió a Saulo en este pasaje. Lo rechazaron los de adentro también. Versículo 26.
Cuando llegó a Jerusalén, recuerdan, entonces estuvo en Damasco, predica en Damasco, se va a Arabia, regresa a Damasco y ahora sí va a Jerusalén. No pierdan de vista eso. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, él trató de llegar a la iglesia, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Rechazo de los de adentro. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? ¿Cómo se sentiría Saulo? No, me están rechazando la iglesia, mejor no, ya no, hasta aquí llegué. No lo recibieron en sus círculos. Esto era comprensible, ¿verdad? ¿Por qué? Recuerden quién era Saulo. Recuerden lo que había hecho. En Jerusalén todavía estaba el recuerdo de lo que había vivido Esteban, que había sido lapidado y que fue a los pies de Saulo de Tarso que pusieron las ropas a aquellos que estaban lanzando las piedras. Probablemente pensaron que él estaba tratando de infiltrarse para poder arrestar a más de ellos, pero aún así su rechazo debe haber sido doloroso para Saulo. En algún momento vemos que Bernabé, el hijo de consolación, se acerca a Saulo. Se acerca a Saulo, escucha su testimonio y se convence de que realmente es un discípulo de Cristo. Bernabé dice, este es un creyente. Esto nos lleva a la cuarta lección que vemos en esta exposición. Los creyentes maduros deben estar dispuestos a unirse a los creyentes más jóvenes y alentarlos en el ministerio. Los creyentes maduros deben estar dispuestos a unirse a los creyentes más jóvenes y alentarlos en el ministerio. Bernabé cree lo que Pablo le está diciendo acerca de la conversión. Vean lo que dice el versículo 27. Entonces Bernabé, ¿recuerdan quién es Bernabé, verdad? Pues ya estudiamos ese pasaje aquí en el libro de los Hechos. Era uno de aquellos hombres que el Señor había bendecido con bienes materiales, había vendido una heredad que tenía y la había puesto a los pies de los apóstoles para que fuera repartida entre la gente que tenía necesidad en la iglesia. Ese era Bernabé. Su nombre es hijo de consolación. Eso es lo que significa Bernabé. Dice el 27, entonces Bernabé tomándole lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y de cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Vean lo que hace Bernabé. Los apóstoles no lo creían, pero Bernabé lo trae y les dicen, vean, yo doy testimonio de que este hombre es hijo de Dios. Jesús se le apareció. Él predicó valientemente en el nombre de Jesús ahí en Damasco. Bernabé cree lo que Pablo le dice respecto a su conversión y está convencido de que es auténtica. Él trae a Pablo a los apóstoles, solo a Pedro y a Jacobo, ¿verdad? Porque esto lo sabemos cómo, por lo que dice Gálatas 1, 18 al 19. Cuando dice aquí que lo trajo a los apóstoles, se está refiriendo a Pedro como uno de los 12 y a Jacobo, el hermano de Jesús, a quien se le llama apóstol también, en un sentido más amplio, y los trae ahí. Él asume el papel de vocero de Pablo, tal como lo había hecho Ananías en Damasco. ¿Qué hizo Ananías? ¿Se acuerdan? Va ahora por él para que sea sanado de la vista y él da testimonio para que la gente lo escuche a Saulo también ahí en Damasco. Eso mismo está haciendo Bernabé aquí con la iglesia en Jerusalén. La integridad de Bernabé hace que los apóstoles escuchen con atención lo que tiene que decirles en cuanto a Pablo. Unos años más tarde, Bernabé dejó la próspera obra en Antioquía para buscar a Saulo y llevárselo para que lo ayudara. Desde allí los dos fueron enviados al primer viaje misionero, pero eso es algo que vamos a estar viendo más adelante. Es triste ver a algunos cristianos maduros que se apresuran a criticar a creyentes más jóvenes. Y eso es algo, mis hermanos, que tenemos que apelar aquí a ser misericordiosos. Hay veces pretendemos que creyentes muy nuevitos actúen ya como actuamos cristianos que somos más maduros de andar en los caminos del Señor. Tenemos que tener ese amor. Los tratan como si tuvieran que actuar como creyentes maduros, apresurándose a señalar lo inmaduros e inexpertos que son. Si el nuevo creyente necesita que se le pulan algunas asperezas, el Señor se va a ir encargando de eso con el tiempo y ciertamente nos va a usar también para eso. Pero tenemos que hacerlo con amor. Tenemos que ir poco a poco. Versículos 28 al 30. Y estaba con ellos en Jerusalén
Ya después de que Bernabé, ¿verdad?, lo introduce al grupo de los apóstoles y a los hermanos ahí, ya ellos le reciben a Saulo y vean lo que pasa. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Ya reciben a Saulo en la iglesia en Jerusalén, ya ahora sí está con ellos, entra, sale de la iglesia y predica en el nombre del Señor Jesús. Saulo fue recibido a la comunión de la iglesia y durante el corto tiempo que permanece en Jerusalén goza de absoluta libertad. Eso es lo que nos quiere decir ese pasaje. Estaba con ellos. ¿Qué significa eso? Tenía comunión ya con los hermanos. Eso es importante. Tenía comunión con ellos y entraba y salía. Entraba a ellos con inquietudes, pensamientos, nuevas impresiones y les podía comentar los hechos de Cristo. La revelación que había recibido también del Señor. Pero también podía salir, aprovechando los consejos, amor y experiencias para estimular su trabajo. Saulo demuestra sujeción a la iglesia constituida en su hogar espiritual ahí en Jerusalén. Quinta lección que aprendemos en este pasaje. Todos los creyentes deben usar los tiempos de paz para edificarse unos a otros en el Señor y para seguir extendiendo el Evangelio. Todos los creyentes debemos usar los tiempos de paz para edificarnos unos a otros en el Señor y para seguir extendiendo el Evangelio. ¿Qué significa eso? Vemos lo que dice el versículo 31. Leamos desde el 28. Y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Versículo 31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Y eran edificadas. Muestra la iglesia no solo en Jerusalén, sino ahora esparcida por toda Judea, Galilea y Samaria, disfrutando de un periodo de descanso de la persecución. ¿Se acuerdan que cuando habían apedreado a Esteban, inicia una persecución? ¿Quién inicia esa persecución? Saulo. Va Saulo a perseguir a los cristianos hacia Damasco, pasa su conversión, el Señor lo salva, pasa todo este tiempo de la ida a Arabia y todo, y probablemente el celo tan fuerte que había de perseguir a la iglesia se había aplacado. Seguro era el que le metía la intensidad de eso era Saulo, y al no estar Saulo en la ecuación, el Señor trajo paz. Y había paz en la iglesia, en las iglesias que ahí se nos menciona. Aunque algunos manuscritos dicen iglesias, la traducción, digamos, que más apegada al antiguo escrito es y la iglesia. Y la iglesia. Es como lo traduce la Biblia de las Américas. Entre tanto, la iglesia gozaba de paz por toda Judea, Galilea y Samaria y era edificada. Y andando en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu Santo, seguía creciendo. Esa iglesia de Cristo tenía paz. La iglesia universal del Señor, los salvados por el Señor, había un sentimiento de paz en ese momento y seguía creciendo la proclamación del Evangelio, seguía creciendo en el temor del Señor. Después de la muerte de Esteban, como les digo, y la persecución que se desató, el Señor concedió un periodo de paz. Algunos comentaristas extrañamente consideran esto como algo no tan positivo. Miren qué interesante, lee uno y lo ponen como algo negativo, el que existiera este tiempo de paz. Y eso lo hacen porque la tendencia de la iglesia es estancarse en momentos de paz. Y nosotros, mis hermanos y hermanas, tenemos una particularidad. Vivimos en un país que el Señor nos ha privilegiado con paz, nos ha privilegiado con libertad. Tenemos tanta libertad que podemos tener un segundo culto los domingos, podemos tener un culto de oración a media semana y nadie nos va a criticar por eso, ni va a venir a hacernos o a intentar matarnos por eso. Pero la asistencia, por ejemplo, al culto de oración de los miércoles no es ni cercana a lo que tenemos ahorita en la tarde, mucho menos a lo que tenemos en la mañana del domingo.
Entonces, esos comentaristas lo que dicen es que cuando hay mucha paz, ¿verdad? La gente no, es como que no tiene ese fervor por buscarle al Señor. Vea, yo recuerdo en la época de cuando hay terremotos aquí en Costa Rica, o cuando estaba lo del COVID, la gente creía que se iba a morir. Vean, me acuerdo en Lagos, empezó a llegar la gente un montón al culto de oración. O después de un terremoto fuerte, la gente también, ¿verdad? Busca del Señor. Entonces, por eso es que tal vez los comentaristas dicen que no lo ven como algo positivo. Cuando la presión aumenta, ya sea por la persecución o las pruebas, es más probable que caminemos cerca del Señor, ya que en esos momentos somos muy conscientes de nuestra gran necesidad de Él. Pero cuando la presión desaparece, el peligro es que nos relajemos y nos dejemos llevar, en lugar de ser disciplinados para buscar al Señor. Pero lo que debemos comprender es que tenemos que aprovechar esos periodos de paz. El Señor fue el que les dio ese periodo de paz, pero aún así la iglesia seguía creciendo. Entonces el llamado es que aprovechemos esos periodos de paz para el crecimiento espiritual, tanto personal como colectivo. Lucas resume el crecimiento de la iglesia primitiva diciendo que se estaba edificando y que se llevaba a cabo en el temor del Señor y con la fortaleza del Espíritu Santo. Es claro que la iglesia siguió creciendo. Debemos aprovechar los tiempos de paz para seguir alcanzando a los perdidos con el Evangelio. Que el Señor nos libre de ponernos cómodos y olvidarnos de la condición de las almas sin Cristo o de nuestras propias almas. Si somos seguidores de aquel que vino a buscar y salvar a los perdidos, debemos comprometernos con la misma meta. Encontré también un comentario de un comentarista de apellido Wiersbe. Él dice lo siguiente con respecto a este tiempo de paz. Fue un tiempo de paz para las iglesias, pero no un tiempo de complacencia. Fue un tiempo de paz, pero no un tiempo de complacencia, porque crecieron tanto espiritual como numéricamente. Aprovecharon la oportunidad para reparar y fortalecer sus velas antes de que soplara la próxima tempestad. Vean qué bonito lo pone. Este tiempo de paz ellos aprovecharon para fortalecer y para reparar las velas que habían quedado rotas de la persecución que acaban de tener. Reparan esas velas y se preparan para la próxima tormenta que tendrán que afrontar. Como iglesia afrontaremos tormentas. Eso tenemos que saberlo. En el mundo tendréis aflicción y eso es algo que Cristo lo dijo. Él no dijo en el mundo tal vez tendréis aflicción, no, es una afirmación, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y entonces aquí, ¿verdad? Puede estar el pecado en nuestro corazón diciendo, ay no, mejor no vengo a esta iglesia porque dicen que va a haber aflicción. Yo mejor voy a uno donde me digan que yo voy a ser próspero, que me digan que yo soy un hombre exitoso, que soy el príncipe del Señor o la princesa del Señor. No, es que no soy yo el que estoy diciendo eso, es Cristo el que lo dijo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Nuestra mirada tiene que estar puesta en Cristo. No importa la aflicción que venga, si tenemos la mira puesta en Cristo, vamos a salir adelante y vamos a hacer su voluntad. ¿Cómo podemos aplicar este pasaje? Hacer una corta aplicación porque ya he venido haciendo aplicaciones durante la exposición del sermón. Si Dios lo ha salvado a usted, si usted es consciente de que usted no es la misma persona, de que el Señor lo salvó, de que usted estaba muerto en sus delitos y pecados, de que usted estaba lejos de Dios y amando cada día más la distancia que había entre usted y Dios, y hoy en día usted siente que ama al Señor, que quiere crecer en sus caminos, que quiere hacer su voluntad, si el Señor lo ha salvado, Él quiere que usted participe en el ministerio de alguna forma. Él no quiere que usted esté ahí sentado sin hacer nada. Él quiere que usted esté participando en el ministerio. Ahora, aquí tenemos el privilegio de tener muchas mamás. Voy a poner solo un ejemplo. Tenemos muchas mamás. Y usted cree que, pues que yo no puedo, ¿verdad? Porque soy mamá y ¿qué voy a estar haciendo en el ministerio? Pero en esta etapa de su vida, su ministerio principal es criar a esos niños para que conozcan y amen al Señor. Ese es su ministerio. Haga que esos niños amen a Cristo, que entiendan quién es Cristo. Llévelos a la palabra del Señor, inúndelos de la palabra del Señor. Aproveche la etapa en que los tiene. Instruya al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Así usted está sirviendo al Señor. Tristemente hablé con una persona esta semana que tiene un niño pequeñito, creo que tiene un año o algo así.
Y yo le decía, y usted le lee la Biblia, usted canta con él, usted le habla del Señor. Le dice, no, es que está muy pequeñito, él no va a entender. Digo, pero ¿cómo no va a entender si el Señor dice que la alabanza se perfecciona de la boca de los que maman? Dice. Aún en el vientre están los bebés y las mamás les cantan y les hablan el evangelio. ¿Por qué? Porque quieren que entiendan que tienen que ser a Jesucristo al que tienen que ver. Ese es su ministerio. Nunca había visto ese versículo, se lo mandé. Queremos madres que estén ahí trabajando y obviamente padres que en esos hogares estén llevando el evangelio con el culto familiar. Es al padre al que le toca esa principal responsabilidad, pero pensemos que ese hombre anda trabajando, entonces si la madre tiene ese privilegio de estar ahí en el hogar con los niños, ese es su ministerio. Pero padres, ustedes han descuidado, algunos de ustedes, el culto familiar. Algunos de ustedes han tenido por secundario eso, para vergüenza. Hoy en la mañana cantábamos Danos un bello hogar, ¿verdad? Donde ese padre sea esa figura, ese ejemplo. Ese hombre que llama a la familia, bueno, es hora ya de que nos sentemos y leamos la palabra del Señor. De que cantemos juntos, si usted canta. Ahora no tiene que cantar, si hay, el culto usted lo hace a como el Señor le lleve a hacerlo. No es que tiene que cantar y no es que... Pero algunos cantan. Y a los niñitos pequeñitos les encanta cuando cantan. Como les digo, en esta etapa, su principal ministerio es que esos niños sean criados conociendo y amando al Salvador. Yo no estoy sugiriendo que tienen que descuidar sus responsabilidades familiares para trabajar en la iglesia, pero sí quiero hacerles un llamado. Tenemos que evitar el otro extremo. Porque algunos están tan encerrados en el tema familiar que creen que esa es su realidad y no piensan en nada en la iglesia. Ni se acuerdan de la iglesia, ni piensan qué pueden hacer por esta bendición que el Señor nos dejó aquí en Alajuela. Y con ese ejemplo lo que hacen es enseñarle a los niños a ser egoístas y a desestimar la necesidad de servir a Cristo. Esto también es un error. Lo que estoy invitándolos es a tener una mentalidad ministerial, que veamos este ministerio en el que el Señor nos dejó, donde un creyente está tan agradecido con el Señor Jesús por salvarlo, que ya no puede vivir para sí mismo. O sea, es tal el regalo de la salvación que el Señor me dio, que yo tengo que hacer como hizo Pablo. Inmediatamente él estuvo habilitado, el Señor le sana, el Señor lo salvó, él se bautiza y él se manda a predicar la palabra del Señor. Él ya no pudo vivir para sí mismo. Igual nosotros no deberíamos poder vivir para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Este tipo de creyente siempre está buscando cómo quiere Dios usarlo. Entiende que es un vaso de barro, pero en las manos del Señor puede ser un instrumento muy útil. Y pidámosle al Señor que nos use en cualquiera que sea la situación que Él nos haya puesto. Eso es lo que aprendemos de este pasaje que vimos hoy. Saulo de Tarso, el perseguidor de la iglesia, pasó a ser perseguido por predicar el evangelio, por predicar que Cristo es el Hijo de Dios, por predicar que en Él hay salvación. Vamos a orar. Padre bendito, Señor, gracias por este pasaje. Gracias porque vemos, Señor, un hombre recién convertido por el poder tuyo, por tu salvación. Y Padre bendito, con un corazón transformado que lo único que quería era agradarte a ti. Trae exhortación a nuestras vidas. Si hemos estado demasiado cómodos, Señor, si se nos ha olvidado el momento de tormenta y estamos en un momento de paz, Señor, que no nos sentemos, que no nos despreocupemos, sino que más bien usemos estos tiempos para fortalecernos aún más para las tormentas que vendrán. Que podamos predicar el evangelio, que tengamos compasión por los perdidos, Señor. Permite que seamos mejores creyentes, que pongamos nuestra mirada en Cristo. Gracias, Señor, porque esto Saulo lo pudo hacer únicamente porque era fortalecido con el poder del Espíritu Santo. Y ese mismo Espíritu Santo es el que está en nosotros, a quienes tú nos has salvado por la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, porque no es en nuestras fuerzas. No a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre, da gloria. Que la honra sea para ti. Amén.